Hola, buenos días. Un placer estar con ustedes en esta mañana. Así que hoy estaremos terminando de leer la Torá con el libro de Deuteronomio, que ya vimos es la repetición de la ley. Este es el último de los 6 libros que escribió Moisés y el capítulo de hoy nos narra la muerte de Moisés. Así que una de dos. O el capítulo lo escribió Josué o Moisés escribió su muerte antes de que ocurra porque Dios se lo reveló en visión. Y él lo único que hizo fue escribir la historia tal como Dios se lo reveló. Cada uno puede tomar su propia conclusión con respecto al escritor de este capítulo, y sin embargo, es el último capítulo de la Torá. Recordemos que antes de tomar venganza a Moab, Dios le dice a Moisés que después de esta guerra, él va a morir. Esto lo vimos en el capítulo 31 de Números. Moisés no va a poder entrar en la tierra prometida como era su mayor anhelo, era el objetivo de su vida. Esto debido a que golpeó la roca por segunda vez en lugar de hablarle. Vimos en el transcurso de la historia que Moisés le rogó en varias ocasiones a Jehová que lo perdone, que retire el castigo y que le permita entrar y poseer la tierra de Canaán. Pero le fue negado. De hecho, en la última ocasión en que le menciona el caso a Jehová, Dios se enoja con Moisés y le dice, no me vuelvas a tocar el tema, porque no vas a entrar a Canaán. El gran soberano de todas las naciones ya había declarado que Moisés no introduciría a la congregación de Israel en la tierra buena, y la súplica fervorosa del siervo de Dios no pudo conseguir que su sentencia se revocara. Moisés sabía que iba a morir, y sin embargo, sabiendo eso, que no va a poder introducir al pueblo en la tierra prometida, no había vacilado un solo momento en su cuidado por Israel. ¿Cuántos, al saber que no obtendrán la recompensa, se rinden, se rebelan? Por el contrario, Moisés, con toda fidelidad, procuró preparar a la congregación para su entrada en la herencia prometida. La inspiración nos dice, el amor infinito de Dios se manifestó en la dádiva de su Hijo unigénito para redimir la familia humana perdida. Cristo vino a la tierra con el objeto de revelar al hombre el carácter de su Padre, y su vida rebosó de actos de ternura y de compasión divinos. O sea que los que dicen que el Dios del Antiguo Testamento era uno y el del Nuevo Testamento es otro, no es el mismo. Cristo viene a representar al único Dios verdadero, a su Padre, como ese Dios de amor que lo da todo, todo lo que tenía a su único Hijo para redimir a la raza humana. Y sin embargo, la misma voz que suplica con paciencia y amor al pecador para que venga a él y encuentre perdón y paz, ordenará en el juicio a quienes rechazaron su misericordia, apartaos de mí, malditos. En toda la Biblia se representa a Dios no solo como un Padre tierno, sino también como un juez justo. Aunque se deleita en manifestar misericordia y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, de ningún modo justificará al malvado. Para los que dicen que Dios no mata, claro que sí, lo ha hecho y lo hará. No es un alcahuete, es un varón de guerra que lucha por los hijos de su pueblo. Y en el capítulo de hoy, el momento ha llegado. Moisés ya le repitió la ley al pueblo, es lo que hemos leído en todo el libro de Deuteronomio. Ya se nombró a Josué como el dirigente visible de Israel. Todos saben que será Josué quien los introducirá en la tierra de Canaán. Y este hombre, Moisés, a quien el rostro le brilló, que tuvo el privilegio de hablar cara a cara con Dios, que intercedió por el pueblo siendo un tipo de Cristo, se acerca a su muerte. El pueblo observa a Moisés y mientras lo observa sabe que pronto le será quitado. Al observarlo, recuerda con nuevo y profundo aprecio su ternura paternal, sus sabios consejos y sus labores incansables. Cuán a menudo, cuando sus pecados habían merecido los justos castigos de Dios, las oraciones de Moisés habían prevalecido para salvarlos. La tristeza que sentían era intensificada por el remordimiento. Recordaban en el pueblo con amargura que era su propia iniquidad la que había inducido a Moisés al pecado por el cual ahora tenía que morir. ¿Nos recordarán así los que nos rodean? La remoción de su amado jefe, continúa la inspiración,
Iba a ser para Israel un castigo mucho más severo que cualquier otro que pudieran haber recibido, sobreviviendo Moisés y continuando su misión. Dios quería hacerles sentir que no debían hacer la vida de su futuro jefe tan difícil como se la habían hecho a Moisés. ¿Estás tú haciéndole la vida difícil a los jefes, a los líderes visibles del pueblo de Dios? ¿A aquellos que están dispuestos a dar su vida por las ovejas? En todo el trato que Dios tuvo con su pueblo, se nota entremezclada con su amor y misericordia la evidencia más sorprendente de su justicia estricta e imparcial. El amor de Dios queda patente en la historia del pueblo hebreo, y sin embargo, cuán presta y severa retribución les infligía por sus transgresiones. Por última vez, Moisés se presentó ante el pueblo y pronunció la bella bendición que leíamos el día de ayer hacia Israel, hacia cada una de las tribus. Y una vez terminada, su obra terminó. Aquel mismo día Moisés recibió la siguiente orden: sube al monte Nebo y mira la tierra de Canaán que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte al cual subes. A menudo Moisés había abandonado el campamento en obediencia a las órdenes divinas con el objeto de obtener comunión con Dios, de hablar con Dios, de recibir instrucción divina, pero ahora había de partir en una nueva y misteriosa misión. Tenía que salir y entregar su vida en las manos de su Creador. Moisés sabía que iba a morir solo. A ningún amigo terrenal de Moisés se le iba a permitir asistirle en sus últimas horas. La escena que le esperaba tenía un carácter misterioso y pavoroso que oprimía el corazón de Moisés. La prueba más severa, nos dice la inspiración, para Moisés, consistió en separarse del pueblo que había estado bajo su cuidado y al cual amaba con todo su corazón, el pueblo con el cual había identificado todo su interés durante tanto tiempo. Pero Moisés había aprendido a confiar en Dios y con fe incondicional se encomendó a sí mismo y a su pueblo al amor y la misericordia de Dios. Sabe que una vez que salga del campamento, no vuelve. Moisés se apartó de la congregación y se encaminó silencioso y solo hacia la ladera del monte para subir el Nebo. Dios no quiso que nadie subiera con Moisés a la cumbre del Pisga, como sí ocurrió, por ejemplo, con Aarón, quien fue acompañado en sus últimos momentos por Moisés y por Eleazar su hijo. En esta ocasión, ni los hijos de Moisés, ni su esposa, nadie. Moisés solito, un hombre de 120 años, con todo el vigor para subir una montaña solo, se puso en pie en aquella cumbre solitaria y contempló con ojos claros y penetrantes el panorama que se extendía ante él. Allá, a lo lejos, al occidente, se extendían las aguas azules del Mar Grande. Al norte estaba el monte Hermón, que se destacaba contra el cielo. Al este estaba la planicie de Moab, y más allá se extendía Basán, escenario del triunfo reciente de Israel. Y muy lejos, hacia el sur, se veía el desierto de sus largas peregrinaciones, donde Moisés había vivido los últimos 80 años de su vida. Entonces Moisés se dirigió al monte Nebo desde las llanuras de Moab y subió a la cumbre del monte Pisga, que está frente a Jericó. Y el Señor le mostró todo el territorio, desde Galaad hasta tan lejos como Dan, toda la tierra de Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá, que se extiende hasta el mar Mediterráneo, el Negev y el valle del Jordán, junto con Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Zoar. En completa soledad, Moisés repasó las vicisitudes y penurias de su vida, desde que se apartó de los honores cortesanos y de su posible reinado en Egipto, para echar su suerte con el pueblo escogido de Dios. Evocó aquellos largos años que pasó en el desierto cuidando los rebaños de Jetro. Recordó la aparición del ángel en la zarza ardiente y la invitación que se le diera de librar a Israel. Volvió a presenciar por el recuerdo los grandes milagros que el poder de Dios realizó en favor del pueblo escogido
y la misericordia longánime que manifestó el Señor durante los años de peregrinaje y rebelión. A pesar de todo lo que Dios había hecho en favor del pueblo, a pesar de sus propias oraciones y labores, solamente 2 de todos los adultos que componían el vasto ejército de más de 1 millón de personas que había salido de Egipto fueron hallados bastante fieles para entrar en la tierra prometida. Mientras Moisés examinaba el resultado de sus arduas labores, nos dice la inspiración que casi le pareció haber vivido en vano su vida de pruebas y sacrificios. No estaba obteniendo la recompensa. La recompensa que Moisés estaba viendo era entrar en la tierra prometida y casi parecía en vano todo su esfuerzo, todo su trabajo, todos esos años de navegar con el pueblo de Israel. Y sin embargo, no se arrepentía. No se arrepentía de haber llevado esta carga. Sabía que Dios mismo le había asignado su misión y su obra cuando se lo llamó por primera vez para que acaudillara a Israel y lo sacara de la servidumbre. Quiso eludir la responsabilidad, pero desde que Moisés inició esta obra, nunca depuso la carga. Aun cuando Dios le propuso a Moisés relevarlo a él y destruir al rebelde Israel, Moisés no pudo consentir en ello. Aunque sus pruebas habían sido grandes, había recibido demostraciones especiales del favor de Dios. Había obtenido gran experiencia durante la estada en el desierto al presenciar las manifestaciones del poder y la gloria de Dios, y al sentir la comunión del amor de Dios, comprendía que había decidido con prudencia, al preferir sufrir aflicciones con el pueblo de Dios, más bien que gozar de los placeres del pecado durante algún tiempo. Entendía lo que era tener la paz que solo Dios puede dar, a pesar de las dificultades, de los problemas y de la carga. Siempre es mejor tener esa paz que solo Cristo puede darnos. Mientras repasaba lo que había experimentado como jefe del pueblo de Dios, veía que un solo acto en su vida manchaba su foja de servicios. Sentía que si tan solo pudiera borrar esa transgresión, ya no rehuiría la muerte. Nos dice la inspiración que se le aseguró que todo lo que Dios pedía de él era arrepentimiento y fe en el sacrificio prometido. Así que Moisés nuevamente confesó su pecado e imploró perdón en el nombre de Jesús. Y aquí está la clave. La clave es Cristo, el mediador del pacto, el que nos reconcilia con Dios, el que borra nuestras rebeliones, que nos da derecho a la vida eterna. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Esta es la tierra que le prometí bajo juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob cuando dije, la daré a tus descendientes. Ahora te he permitido verla con tus propios ojos, pero no entrarás en ella. Este anciano de 120 años ve la tierra y Dios le dice, vela, vela con tus propios ojos, aunque no vas a entrar, te doy el privilegio de que la veas. Y no solo la vio en vivo y directo, así como sus ojos que no habían perdido la visión a los 120 años veía perfectamente a la distancia las amplitudes de la tierra prometida, pero nos cuenta la inspiración que se le presentó una visión panorámica de la tierra prometida. Cada parte del país quedó desplegada ante sus ojos, no en un realce débil e incierto en la vaga lejanía, sino en lineamientos claros y bellos que se destacaban ante sus ojos encantados. En esta escena se le presentó esa tierra no con el aspecto que tenía entonces, sino como había de llegar a ser bajo la bendición de Dios cuando estuviese en posesión de Israel. Le pareció, en esta visión a Moisés, estar contemplando un segundo Edén. Él ya había visto el Edén, porque para poder escribir Génesis, Dios le revela en visión el Edén a nuestros primeros padres antes de la caída. Y en este momento, cuando él ve la tierra prometida, bendecida por el poder de Dios, le parece que está viendo un segundo Edén. Allí había montañas cubiertas con cedros del Líbano, colinas que asumían el color gris de sus olivares y la fragancia agradable de la viña, anchurosas y verdes planicies esmaltadas de flores y muy fructíferas. Aquí se veían las palmeras de los trópicos, allá los undosos campos de trigo y cebada, valles asoleados en los que se oía la música del murmullo armonioso de los arroyos y los dulces trinos de las aves, buenas ciudades
bellos jardines, lagos ricos en la abundancia de los mares, rebaños que pacían en las laderas de las colinas y hasta entre las rocas los dulces tesoros de las abejas silvestres. Era ciertamente una tierra semejante a la que Moisés, inspirado por el Espíritu de Dios, le había descrito a Israel en Deuteronomio 33. Bendita de Jehová su tierra, por los regalos de los cielos, por el rocío y por el abismo que abajo yace, y por los regalados frutos del sol, y por cumbre de los montes antiguos, y por los regalos de la tierra y su plenitud. Vio al pueblo escogido establecerse en Canaán. Vio a cada tribu en posesión de su propia heredad. Alcanzó a divisar su historia desde que se establecieron en la tierra prometida hasta la larga y triste historia de apostasía y de castigo que se extendió sobre la ciudad de Jerusalén. Él vio a las tribus dispersas entre los paganos a causa de sus pecados. Vio a Israel privado de la gloria, con su bella ciudad en ruinas, y a su pueblo cautivo en tierra extraña. Los vio reestablecidos en la tierra de sus antepasados cuando volvían del cautiverio babilónico, y por último, los vio dominados por Roma. Terrible visión ante los ojos de Moisés. Se le permitió mirar a través de los tiempos futuros y contemplar el primer advenimiento de nuestro Salvador. Vio al niño Jesús en Belén. Oyó las voces de la hueste angélica prorrumpir en alborozada canción de alabanza a Dios y de paz en la tierra. Divisó en el firmamento la estrella que guiaba a los magos del oriente hacia Jesús, y un torrente de luz inundó su mente cuando recordó aquellas palabras proféticas que él mismo había escrito. Saldrá estrella de Jacob, se levantará cetro de Israel. Contempló la vida humilde de Cristo en Nazaret, su ministerio de amor, simpatía y sanidades. Vio cómo le rechazaba y despreciaba una nación orgullosa e incrédula. Atónito, o sea, con la boca abierta, escuchó cómo ensalzaban jactanciosamente la ley de Dios, mientras que menospreciaban y desechaban a aquel que había dado la ley. Vio cómo en el monte de los olivos Jesús se despedía llorando de la ciudad de su amor. Mientras Moisés veía cómo era finalmente rechazado aquel pueblo tan altamente bendecido del cielo, aquel pueblo en favor del cual él había trabajado, orado y hecho sacrificios, por el cual él había estado dispuesto a que se borrara su nombre del libro de la vida, mientras oía las tristes palabras: He aquí vuestra casa os es dejada desierta, palabras de Cristo. El corazón de Moisés se oprimió de angustia. Su simpatía con el pesar del Hijo de Dios hizo caer amargas lágrimas de sus ojos. Siguió al Salvador al Getsemaní y contempló su agonía en el huerto y cómo era entregado, escarnecido, flagelado y crucificado. Moisés vio que así como él había alzado la serpiente en el desierto, habría de ser levantado el Hijo de Dios para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. El dolor, la indignación y el horror embargaron el corazón de Moisés cuando vio la hipocresía y el odio satánico que la nación judía manifestaba contra su propio Redentor, Cristo, el poderoso ángel que había ido delante de sus antepasados. ¿Cómo puede ser que esas tribus terminen quitándole la vida al que iba en la columna de nube dirigiéndonos a nosotros? Oyó el grito agonizante de Jesús: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Le vio cuando yacía en la tumba nueva de José de Arimatea. Las tinieblas de la desesperación parecían envolver el mundo, pero Moisés miró otra vez y le vio salir vencedor de la tumba y ascender a los cielos, escoltado por los ángeles que le adoraban y encabezando una multitud de cautivos. Vio las relucientes puertas abrirse para recibirle y a las huestes celestiales dar en canciones de triunfo la bienvenida a su jefe supremo. Y ahí, en ese momento, se le reveló que él mismo sería uno de los que servirían al Salvador y le abriría las puertas eternas. Mientras miraba la escena, el semblante de Moisés irradiaba un santo resplandor. Cuán insignificantes le parecían las pruebas y los sacrificios de su vida cuando los comparaba con los del Hijo de Dios. Cuán ligeros en contraste con el sobremanera alto y eterno peso de gloria.
Se regocijó Moisés, porque se le había permitido participar, aunque fuera en pequeño grado, de los sufrimientos de Cristo. Moisés vio cómo los discípulos de Jesús salían a predicar el Evangelio a todo el mundo. Vio que, a pesar de que el pueblo de Israel, según la carne, no había alcanzado el alto destino al cual Dios lo había llamado, y en su incredulidad no había sido la luz del mundo, y aunque había desechado la misericordia de Dios y perdido todo derecho a sus bendiciones como pueblo escogido, aún así Dios no había desechado a la simiente de Abraham. En la simiente de Abraham se cumplirán los propósitos gloriosos cuyo cumplimiento él había emprendido por medio de Israel. Todos los que llegasen a ser por Cristo hijos de la fe serían contados como simiente de Abraham, serían herederos de las promesas del pacto, serían llamados a cumplir y comunicar al mundo la ley de Dios y el evangelio de su Hijo. Dos, ahí vemos ambos, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Moisés también vio cómo por medio de los discípulos de Cristo, la luz del evangelio irradiaría y alumbraría al pueblo que estaba sentado en tinieblas. Vio cómo miles acudirían de las tierras de los gentiles al resplandor de su nacimiento, y al contemplar esto, Moisés se regocijó en el crecimiento y la prosperidad de Israel. Luego pasó otra escena ante sus ojos. Se le había mostrado la obra que iba a hacer Satanás al inducir a los judíos a rechazar a Cristo mientras profesaban honrar la ley de su padre. Vio ahora al mundo cristiano dominado por idéntico engaño. O sea que Moisés vio nuestros días, vio al mundo protestante, al mundo religioso, profesar que aceptaban a Cristo, mientras que por otro lado rechazaban la ley de Dios. Había oído a los sacerdotes y a los ancianos clamar frenéticos, quita, crucifícale. Oyó luego a los maestros que profesaban el cristianismo gritar, afuera con la ley. Vio Moisés cómo el sábado era pisoteado y se establecía en su lugar una institución espuria. Nuevamente Moisés se llenó de asombro y de horror. ¿Cómo podían los que creían en Cristo desechar la ley que había sido pronunciada por su propia voz en el monte sagrado? Comenzando con el primer mandamiento, no tener conceptos claros de quién es Dios y su Hijo. ¿Cómo podía cualquiera que temiera a Dios hacer a un lado la ley que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra? Con gozo vio Moisés que la ley de Dios seguía siendo honrada y exaltada por un pequeño grupo de fieles. Nos vio a nosotros. Vio la última gran lucha de las potencias terrenales para destruir a los que guardan la ley de Dios. Miró anticipadamente el momento cuando Dios se levantará para castigar a los habitantes de la tierra por su iniquidad, y cuando los que temieron su nombre serán escudados y ocultados en el día de su ira. Escuchó el pacto de paz que Dios hará con los que hayan guardado su ley cuando deje oír su voz desde su santa morada y tiemblen los cielos y la tierra. Vio la segunda venida de Cristo en gloria. Vio a los muertos resucitar para recibir vida eterna, y vio a los santos vivos trasladados sin ver la muerte para ascender juntos con cantos de alabanza y alegría a la ciudad eterna de Dios. Otra escena aún se abre ante los ojos de Moisés. La tierra libertada de la maldición, más hermosa que la tierra de Canaán, cuya belleza fuera desplegada a su vista tan breves momentos antes. Ya no hay pecado, y la muerte no puede entrar en ella. Allí, las naciones de los salvos y bienaventurados hallarán una patria eterna. Con alborozo indecible, Moisés mira la escena, el cumplimiento de una liberación aún más gloriosa que cuanto hayan imaginado sus esperanzas más halagüeñas. Habiendo terminado para siempre su peregrinación, el Israel de Dios entró por fin en la buena tierra. Otra vez se desvaneció la visión, y los ojos de Moisés se posaron sobre la tierra de Canaán, tal como se extendía en la lozanía. Allí, Moisés se mantuvo de pie sobre la elevada prominencia de la cumbre de ese monte, en la presencia de Dios y de los ángeles celestiales. Y una vez que observó Canaán, la contempló a su satisfacción, se nos cuenta que se reclinó a descansar como un guerrero cansado. Y yo les pregunto, ¿cómo se acuesta un guerrero? ¿Débil? ¿Arrastrando los pies? Imagínense que Moisés veía perfectamente. El viejito que hacía 40 años estaba esperando su muerte
Ahora era simplemente un guerrero que estaba cansado, con energía, con vitalidad, 100% sano. Hasta sus ojos estaban conservados. Lo asaltó el sueño, pero era el sueño de la muerte. Así que Moisés, siervo del Señor, murió allí en la tierra de Moab, tal como el Señor había dicho. El Señor lo enterró en un valle cercano a Bet-peor, en Moab, pero nadie conoce el lugar exacto hasta el día de hoy. Moisés tenía 120 años cuando murió, pero hasta entonces conservó una buena vista y mantuvo todo su vigor. Nos dice que los ángeles tomaron su cuerpo y lo sepultaron en el valle. Los israelitas nunca supieron en qué lugar había sido sepultado Moisés. Este funeral, que fue celebrado en secreto, tenía como propósito evitar que la gente pecara cometiendo idolatría con el cuerpo de Moisés. Muchos de los que no habían obedecido los consejos de Moisés mientras él estaba con ellos, hubieran estado en peligro de cometer idolatría con su cuerpo muerto. Por este motivo, el lugar de su sepultura quedó oculto para los hombres, pero los ángeles de Dios que habían enterrado el cuerpo del siervo fiel vigilaban la tumba solitaria. Nos dice historia de la redención que Satanás se alegró muchísimo de haber conseguido éxito al lograr que Moisés pecara contra Dios. Por causa de esa transgresión de golpear la roca por segunda vez, cayó bajo el dominio de la muerte. Si hubiera seguido siendo fiel y su vida no hubiera sido malograda por esta única transgresión al no dar la gloria a Dios cuando salió agua de la roca, Moisés podría haber entrado en la tierra prometida y haber sido trasladado al cielo sin pasar por la muerte. Pero no hubo de permanecer mucho tiempo en la tumba. Miguel, o sea, Cristo, y los ángeles que sepultaron a Moisés descendieron del cielo. Por primera vez, Cristo iba a dar vida a uno de los muertos. Cuando el príncipe de la vida y los ángeles se acercaban a la tumba, Satanás temió perder su hegemonía. Nos dice la inspiración que Satanás y sus ángeles aparecieron junto a la tumba de Moisés y montaron guardia. ¿Quién es el que monta guardia en el cuerpo de los santos? Es Satanás. ¿En cuántos velorios de personas adventistas se monta guardia al cuerpo? Montó guardia en torno al cuerpo de Moisés para que no fuera retirado de ahí. Cuando se acercaron Cristo y los ángeles, Satanás resistió ese avance. Con sus ángeles malos, Satanás se apresuró a disputar la invasión del territorio que él llamaba suyo. Se jactó ante Cristo y los ángeles de que el siervo de Dios, Moisés, había llegado a ser su prisionero. Le dijo a Cristo que ni siquiera Moisés había podido guardar la ley de Dios, que se había atribuido la gloria que le pertenecía solo a Jehová. Es decir, que había cometido el mismo pecado que hiciera desterrar a Satanás del cielo y que por lo tanto había caído bajo el dominio de Satanás. El gran traidor reiteró los cargos originales que había lanzado contra el gobierno divino y repitió su queja de que Dios había sido injusto con él. Pero fue obligado a retroceder por la gloria y el poder de Cristo y sus ángeles. El adversario reclamaba el cuerpo de Moisés por causa de esa única transgresión. Sostenía que la sentencia divina, polvo eres y al polvo serás tornado, le daba posesión de todos los muertos. Nunca había sido resucitado un muerto. Jamás había sido quebrantado el poder de la tumba, y Satanás reclamaba a todos los que estaban en ella como cautivos suyos que nunca habrían de ser liberados de su lóbrega prisión. Satanás trató de retener el cuerpo de Moisés pretendiendo que le pertenecía, pero Miguel lo resucitó y lo llevó al cielo. El enemigo se quejó amargamente contra Dios y lo acusó de injusticia al permitir que le fuera arrebatada su presa. Cristo no se rebajó a entrar en controversia con Satanás. Le pudo haber dicho la obra cruel de engaños que había realizado en el cielo, le pudo haber recordado cómo ocasionó la ruina de gran número de seres celestiales, le pudo haber señalado las mentiras que le había dicho a Adán y Eva en el jardín del Edén para hacerlos pecar. Pudo haberle recordado a Satanás que había sido él quien había inducido a Israel a quejarse, rebelarse y murmurar
hasta que agotaron la paciencia longánime de su jefe y, sorprendiéndolo en un momento de descuido, lo habían arrastrado a cometer el pecado que lo había puesto en las garras de la muerte. Pero saben, Cristo no reprendió a su adversario. Mansamente lo confió todo a su Padre y remitió el caso a Jehová diciendo: Jehová te reprenda, oh Satanás. Por sus propios méritos será legalmente cautivo de la muerte, pero resucitó para la vida inmortal. ¿Saben por qué? Por el derecho que tenía ella en el nombre del Redentor. Moisés salió de la tumba glorificado y ascendió con su libertador, con Cristo Jesús, a la ciudad de Dios. Y nos dice la inspiración que en ese mismo momento y lugar, el Salvador comenzó a quebrantar el poder del enemigo caído y a dar vida a los muertos. Satanás tiene en este acto una evidencia incontrovertible de la supremacía del Hijo de Dios. La resurrección ha quedado asegurada para siempre. Satanás es despojado de su presa, los justos muertos volverán a vivir. Nunca, hasta que se ejemplificaron en el sacrificio de Cristo, se manifestaron la justicia y el amor de Dios más señaladamente que en su relación con Moisés. Dios le vedó la entrada a Canaán para enseñarle una lección que nunca debió olvidarse, es a saber, que Él exige una obediencia estricta y que los hombres deben cuidar de no atribuirse la gloria que pertenece a su Creador. Dios no podía conceder a Moisés lo que pidiera al rogar que le dejara participar en la herencia de Israel, pero no olvidó ni abandonó a su siervo. El Dios del cielo comprendía los sufrimientos que Moisés había soportado. Había observado todos los actos de su fiel servicio a través de los largos años de conflicto y prueba. En la cumbre de Pisga, Dios llamó a Moisés a una herencia infinitamente más gloriosa que la Canaán terrenal. El pueblo de Israel hizo duelo por Moisés en las llanuras de Moab durante 30 días, hasta que se cumplió el tiempo acostumbrado para el duelo. Ahora Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Así que el pueblo de Israel lo obedeció haciendo todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Nunca más hubo en Israel otro profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. El Señor lo envió a la tierra de Egipto para realizar todas las señales milagrosas y las maravillas contra el faraón, contra toda su tierra y contra todos sus sirvientes. Moisés realizó con gran poder hechos aterradores a la vista de todo Israel. Moisés, momentos antes de morir, vio en visión toda la historia, todo desde sus días hasta el final de la historia. Toda la historia de la humanidad se desveló ante los ojos de Moisés en visión. Y saben, como habíamos mencionado anteriormente, para escribir Génesis, los primeros capítulos de Éxodo y el libro de Job, también le he revelado en visión la historia antigua. Así que podríamos resumir que Moisés vio toda la historia de la humanidad en visión, desde el principio, cuando Dios crea al hombre, hasta el final, la tierra renovada. Su vida, muy parecida a la vida con Ellen G. White. Los únicos, hasta donde he leído, que pudieron ver desde la creación de Adán y Eva hasta la tierra renovada. Y saben, Moisés murió no porque estuviera débil, sino porque Dios lo mandó a descansar. Podríamos decir, Dios lo mató. Dios le quitó el aliento de vida, porque su vigor, su juventud, su fuerza, la tenía para seguir viviendo. Pero tuvo que ser muerto para cumplir un plan mucho más glorioso en su vida. No pasaron más de 3 días y fue resucitado. Miren lo que nos dice el libro de Historia de la Redención, hablando de la resurrección de Moisés. Moisés pasó por la muerte, pero Miguel descendió y le dio vida antes de que su cuerpo viera corrupción. O sea que no pasaron más de 3 días, su cuerpo no se alcanzó a podrir cuando ya Cristo estaba bajando para resucitar a su siervo fiel. Y no solo vio en visión, estuvo con vida para poder ver desde el cielo, en vivo, lo que había visto en visión. Vio desde el cielo
toda la historia subsiguiente del pueblo de Israel. En ocasión de la transfiguración de Cristo, Moisés y Elías, que habían sido trasladados al cielo, fueron enviados para hablar con su Señor con respecto a sus sufrimientos y para ser portadores de la gloria de Dios hacia su amado Hijo. Moisés fue grandemente honrado por el Altísimo. Tuvo el privilegio de hablar con el Señor cara a cara, como un hombre que habla con su amigo, y Dios le reveló su excelente gloria, como no lo hizo con nadie más. Moisés estaba ahí en el monte de la transfiguración, representando a los que serían levantados de entre los muertos en ocasión de la aparición de Jesús. Y Elías también estaba ahí, representando a los que serán transformados en inmortales cuando Cristo venga por segunda vez y serán trasladados al cielo sin pasar por la muerte. Y así, en esta ocasión de la transfiguración, se cumplió por fin la oración que Moisés elevó muchos siglos antes, diciendo: con él estaba en el buen monte, dentro de la heredad de su pueblo, testificando en favor de aquel en quien se concentraban todas las promesas de Israel. Y esta es la última escena que ha sido revelada al ojo mortal con referencia a la historia de este hombre tan altamente honrado por el cielo. En toda la historia de Moisés que hemos visto, se destaca como un tipo o figura de Cristo. Él mismo le declaró a Israel que iba a ser levantado en los días futuros un profeta de en medio de los hermanos de Israel como él. Dice: Jehová te levantará profeta como yo, a él oiréis. Dios tuvo a bien disciplinar a Moisés en la escuela de la aflicción y la pobreza antes de que estuviera preparado para conducir las huestes de Israel hacia la Canaán terrenal. El Israel de Dios que viaja hoy hacia la Canaán celestial tiene un capitán que no necesitó enseñanzas humanas que le prepararán para su misión de conductor divino. No obstante, fue perfeccionado por medio del sufrimiento, porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El Consolador, el Parácletos, que sabe lo que se siente ser humano como nosotros, es Cristo Jesús. Nuestro Redentor no manifestó las imperfecciones ni las debilidades humanas, pero murió a fin de obtener nuestro derecho a entrar en la tierra prometida. Ya puedo sentir la angustia de Moisés cuando vio en vivo, ya no en visión, el cumplimiento del plan de redención. Cuando ve al Hijo de Dios azotado en 2 ocasiones, siendo llevado por segunda vez ante el verdugo para recibir otra serie de azotes, sabiendo que esto es necesario debido a su acto de golpear por segunda vez la roca. Una dificultad más sobre los hombros de Cristo debido a su impaciencia. Mis amados, muy cercano está el tiempo cuando Moisés verá en vivo y en directo, ya no en visión, sino en real, esas últimas escenas de la historia cuando Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, se levantará, y ya no para resucitar a uno, sino a todos y cada uno de los elegidos y fieles que lo han aceptado como hijo de Dios, como el único medio, el único intercesor y salvador personal que los puede reconciliar con el único Dios verdadero. Y aparecerá él mismo, el Parácletos, el Consolador, el que fue humano como nosotros, Cristo, el Hijo de Dios, para llevarnos a las mansiones eternas y presentarnos delante de su Padre como una virgen pura y sin mancha, porque hemos sido lavados con su propia sangre y hemos sido llenos con su propio Espíritu. Aceptemos a Cristo como el todo para la Iglesia y de esta manera podamos clamar junto con los resucitados: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, en esta mañana estamos agradecidos por su grande amor, su grande misericordia y su justicia, que de ninguna manera tiene por inocente al culpable, pero que su misericordia desborda y a través de nuestro Señor Jesús nos hace dignos, merecedores en los méritos de Cristo, de esa vida eterna, de esa vida que se compara con la de usted. Ayúdenos a poder aceptar a Cristo como nuestro intercesor, nuestro consolador, nuestro abogado, nuestro juez, el agua viva, la roca, el Parácletos, el todo para la Iglesia, para que de este modo
podamos recibir esa herencia inmortal y ser partícipes de esas glorias venideras. Esto se lo pedimos y se lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús.